Y así pasamos a terminar las dimensiones específicas de los sistemas de información. Ahora, antes de terminar el video, pasemos a dar un pequeño resumen de todo lo que aprendimos hoy. Aprendimos que los sistemas de información tienen 4 etapas, las cuales son entrada de información, procesamiento de información y salida de información, y con esas 3 etapas tomamos una decisión, y después de la decisión viene la siguiente etapa, que es la retroalimentación, que nos ayuda a mejorar algunos puntos que tengamos. Y también nos enteramos de que los sistemas de información tienen 3 dimensiones, que es las dimensiones generales, que son la organización, administración y tecnología. Y también todas las 3 dimensiones tienen dimensiones específicas, tales como visualización, temporalidad, encontrabilidad, propiedad, localización y direccionalidad. Entonces, después de este pequeño resumen, paso a despedirme. Gracias por su atención, espero que les haya gustado el video y que les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima.